Hola, buenos días. Somos del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Estomatología y Salud. Nosotros les vamos a presentar el tema de factores de riesgo en la práctica estomatológica. Factores de riesgo en la práctica estomatológica. En la actualidad, el riesgo laboral es visto a través del prisma de la bioseguridad. Estos riesgos en bioseguridad son agentes que se encuentran en el ambiente laboral capaz de ocasionar daños a la salud. En clínica odontológica se puede hablar de riesgos generales y de riesgos propios de la actividad. Los riesgos biológicos. Estos incluyen afecciones bacterianas, virales, hongos y demás enfermedades parasitarias que pueden causar enfermedades. Es importante tener en consideración tanto las enfermedades de transmisión y sus vías de transmisión. La infección ocular. Esta se produce como consecuencia de las salpicaduras de saliva procedentes de la boca del paciente que entran en contacto con el ojo. Esto puede tener como consecuencia una conjuntivitis bacteriana. La mejor prevención de esta es el uso de gafas. Las infecciones dérmicas se observan por los cortes producidos por el instrumental que se infecta en la boca del paciente. Estas infecciones suelen ser producidas por estreptococos y estafilococos. La prevención consiste en unos guantes, ya sean de látex o de nitrilo. La infección respiratoria. El hecho de que los instrumentos rotatorios que se emplean en la clínica dental estén refrigerados con agua conlleva el riesgo de favorecerlas hacia el doctor. Estas infecciones pueden ser muy, muy infecciosas, ya que llegan a los fluidos a la cara del doctor. Esto se puede evitar haciendo exámenes médicos frecuentes. La hepatitis vírica. La hepatitis vírica es una enfermedad que puede afectar al personal. La inoculación del virus suele producirse a través del material contaminado. Hay que recordar que el virus no está solo en sangre, sino solo en la saliva y también en el semen. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también llamado como SIDA, en esta enfermedad el vínculo de enfermedad es la sangre infectada, aunque no se descartan los líquidos como el semen y la saliva. La prevención es la misma que con la hepatitis B. Los riesgos químicos. La intoxicación ocupacional se puede producir por penetración del agente químico por tres vías: la vía respiratoria, mediante la inhalación, y la vía digestiva. Los riesgos químicos son intoxicaciones ocupacionales que se producen por penetración del agente químico por tres vías: la vía respiratoria, mediante la inhalación, la vía digestiva, que es la menos frecuente, y la de piel y mucosas, en el caso de sustancias liposolubles. Tenemos a los irritantes químicos, que son productos químicos. Los más frecuentes son los responsables del eczema de contacto. Estos son monómeros acrílicos sin curar, anestésicos locales, antisépticos que contienen yodo como aldehídos, bases para impresiones dentales como el mercurio, níquel y cromo, y productos fotográficos, así como los jabones. Los riesgos físicos son producidos en el ambiente laboral por factores físicos, por ejemplo, traumatismos, ruidos, vibraciones, iluminación y temperatura. Las patologías producidas por agentes físicos son las heridas originadas por agentes punzocortantes, como agujas de jeringuillas, suturas, por un cuerpo extraño que puede introducirse en el ojo, como
por ejemplo, por instrumentos rotatorios como la pieza de alta o pieza de baja. Tenemos también las alteraciones en las manos, que estas se derivan por la utilización de instrumental que utilizamos con las manos. Por ejemplo, en las posiciones de los dedos. La prevención de estas patologías producidas por la malposición son la disminución de la tensión, es decir, la reducción de tiempo de trabajo en los descansos. También hay que tener una postura de trabajo correcta y evitar el sedentarismo, practicar algún deporte. El riesgo psicosocial es el estrés laboral crónico. Este puede producir alteraciones físicas como cefaleas, palpitaciones, hipertensión arterial y síndrome de colon irritable, así como trastornos digestivos, temblores musculares y alteraciones emocionales. Los riesgos psíquicos son la depresión, el alcoholismo, el estrés, la ansiedad. Riesgo biológico. ¿Qué es una cadena de infección? Es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Los pasos que sigue un agente causal, su hábitat natural hasta el hospedero susceptible. Un agente causal puede ser, por ejemplo, bacterias, hongos, animales, virus. La puerta de salida sale principalmente por vía respiratoria, intestinal, urinaria, piel y mucosas. La vía de transmisión puede ser directa, que esta se define como de persona a persona, indirecta, que es vehículo de infección de insectos, biológica y aérea. Puerta de entrada puede ser respiratoria, digestiva, piel, mucosas. Huésped susceptible es una enfermedad, algún tratamiento, alguna intervención, edad, sexo, etc. Un hospedero susceptible es el individuo sano en el cual se puede desarrollar la enfermedad. Transmisible presenta las siguientes características: edad, razas, estado nutricional, condiciones de vida y de trabajo, susceptibilidad, resistencia e inmunidad. El agente patógeno es aquel elemento que debe de estar presente en una enfermedad para que ésta se desarrolle. Van a haber varios tipos de agentes, se van a clasificar en agente biológico, que van a ser bacterias o toxinas, virus, espiroquetas, parásitos, animales como protozoarios y vegetales como hongos y levaduras, entre otros. Un agente físico es todo aquel que puede producir un agente patógeno, como una herida de bala, algún traumatismo, alguna quemadura por sol. Un agente químico va a producir un agente patológico al entrar en contacto con ellas, ya sea por forma directa o indirecta, como los insecticidas, pesticidas, ácidos, sustancias radioactivas, etc. Va a tener varias características. Van a ser intrínsecas como tamaño, forma, composición química. El comportamiento del huésped va a ser que si es contagiosa, si es patógena, virulencia, capacidad invasiva, antigenicidad, comportamiento ante el medio, debe tener resistencia, temperatura, humedad, etc. ¿Qué es una puerta de entrada? Es el lugar por el cual penetra el agente al huésped, puede ser por las conjuntivas, por el aparato respiratorio, por el aparato digestivo, por el tracto genitourinario, por heridas, mordeduras. Muchos organismos usan la misma puerta de entrada y de salida. Por ejemplo, en la respiratoria vamos a tener que los agentes patógenos son expulsados por las vías respiratorias en formas de gotas al entrar el hospedero sano por la misma vía. Cuando se tiene alguna gripa, cuando estornuda alguna persona, puede que nos salpique alguna gota y nos contagie. La digestiva va a ser principalmente boca, por las enfermedades gastrointestinales, por comer cosas contaminadas,
por no lavarse las manos, llevárselas a la boca. En la piel y las mucosas sirven para puertas y entradas de agentes y gérmenes por la piel. Algunos agentes causales la usan como puerta de entrada cuando existen heridas, penetran por la piel. Los gérmenes que salen del hospedero con la eliminación mecánica entran también por esta vía al hospedero. Vías de transmisión. Van a haber diferentes vías de transmisión. Va a ser la directa, que es la transferencia de un agente infeccioso desde un huésped o un reservorio infectado hasta una entrada apropiada. Se va a dar por medio de beso, contacto sexual, estornudo y tos. La intervención indirecta va a ser la transmisión de algún microorganismo fuera del cuerpo humano, por ejemplo alguna espora, algún hongo, o cuando alguna persona recibe sangre de otra persona, el agente infeccioso entra en contacto con el huésped y por algún agente intermediario, que va a ser por vía aérea, va a ser por el aire, como la tuberculosis, la gripa, por inhalar alimentos contaminados o por algún virus que existe en el medio ambiente.